Che, Mari, ¿sabés qué estaba pensando? A raíz de nuestra próxima invitación. En realidad es un pensamiento que tengo hace rato, pero volvió a surgir después de la entrevista que vamos a escuchar a continuación. Y es esto de cuando uno necesita ponerle límites a la vorágine, ¿no? A la locura. La locura. A la locurita. O sea, límites, ¿en qué sentido? ¿Sí? Vos decís como límites, por ejemplo, a tu cliente o a tu familia o a tu... Porque algo que hablamos un poco antes del off es las oportunidades de voluntariado. También un límite también a eso. Sí, sí. En realidad sería como más un límite... O ponerse uno determinados estándares de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer, o cuando yo te das cuenta que estás como muy agotada y decís, sí, no estoy rindiendo lo que debería, ¿no? Uh-huh. Uno a veces dice, ay, la vida del freelance, ¿no? Ay, sos freelance, haces lo que querés, ¿no? Y después de repente como que todo te va dominando y haces lo que querés. Entonces me ha pasado este año de tener que ponerme freno a mí, ¿no? Porque yo empiezo, agarro, hago y de repente estoy saturada. Yo soy igual. Queremos estar en todo, en misa y en procesión, como decía mi papá. Sí. Esas frases que heredé. No se puede estar en misa y en procesión, Paola. Bueno, okay. Las enseñanzas de los padres. Pero es cierto. Es muy cierto, porque uno quiere trabajar, hacer todos los trabajos lindos que le parecen. Quiere... Sí. Este año me pasó, te pongo en ejemplos concretos, de repente volver a ensayar, ¿no? Volver a ensayar la obra que quedó colgada en 2020. Y claro, primero que es muy difícil coordinar horarios, como cualquier grupo, ¿no? Porque todos los actores que viven de la actuación tienen horarios estrambóticos, los actores que no viven de la actuación trabajan de 9 a 18. Es un quilombo. Al final te queda libre de las 2 de la mañana de un miércoles para ensayar, como es un quilombo. Entonces, claro, tuve que tomar la decisión de frenar, de decir, bueno, los viernes, suponete, no voy a trabajar en traducción. Los viernes va a ser mi día off de la traducción y voy a ensayar. No es que estoy todo el día ensayando, pero en algún punto eso me coloca en decir, bueno, hoy no estoy disponible, hoy no tengo trabajos nuevos. Te da cierta disciplina y te me puedo levantar un poco, exactamente, me puedo levantar un poquito más tarde. No voy a estar corriendo con deadlines. Y está bueno también, ¿viste? En algún punto digo, ay, capaz que sacrifico esto, digo, pero está bien. Porque la verdad que digo... Porque si eso te hace feliz y te trae equilibrio, para mí es muy importante definir cuáles son esas métricas, por así decirlo. Sí. A mí me pasa, y me pasó en los últimos años, como que me llegaban muchas invitaciones de voluntariado que me parecían re copadas. Sí. Y todas las iniciativas me parecían buenísimas y quería estar en todas. Sí, en todas las asociaciones. De esas que querés estar en todas todas. Las organizaciones, en todas organizando tal y cual cosa. Me tiran todos lados. Y llegó un punto como que mi agenda no daba para más. Y estaba trabajando como en horarios donde no suelo trabajar y estaba estresada. Sí. Entonces empecé de a poquito y me inspiró mucho una charla que vi en la conferencia de ATA que dio Judy Jenner. Ajá. Que decía algo así como The Power of No. Lo mismo leí hace poco. Sí, exactamente. Sí, ¿viste? Cómo poder decir que no y igual como, digamos, no quemar ningún puente, ¿no? Sí, por ejemplo, hace poco me invitaron a formar parte de un comité que me encantaría formar parte de ese comité. No tengo más tiempo de estar en más organizaciones de las que ya estoy. Pero este año, a fin de año, se me vence uno de mis compromisos. Entonces, les dije, mira, me encantaría, pero ahora no puedo. Uh-huh. Si me quieren esperar hasta fin de año que yo termino este otro compromiso, ahí se me libera, digamos, un poco de espacio de voluntariado y podría participar. Y digo, bueno, si pueden, bien, y si no, no. Y me dijeron que sí, que me esperan. Entonces digo, bueno, excelente. A veces está bueno con eso. Es que uno cree, una vez entra en esa locura, ¿viste? De esa hora. No, a veces es pensar un poquito más, abrir un poco más la cabeza, decir, me gustaría hacerlo, ahora no puedo, ¿cuándo? Sí, bueno, a mí me parece que, no sé, digo, puede ser la edad, puede ser la experiencia, puede ser la pandemia que nos encerró obligatoriamente y de repente se abre todo, se abren cosas, digamos. A mí, en mi caso, esto de poder ir a ensayar, ¿no? De estar con gente, de hacer algo que me hace feliz, digamos, que me hace bien. Y que, digo, me obligó en algún punto a decir, bueno, frenemos acá
y hagámoslo. Y eso está re bueno. O de repente también, esto a mí me pasó toda la vida de, ay, me encantaría hacer con vos tal cosa, me encantaría trabajar con vos en tal otra, me encantaría hacer, y bueno, puedes hacer todo, no puedes estar en todos lados al mismo tiempo. No puedes estar en todos lados. Sí. Entonces, sobre todo con el teatro, digo, lo vuelvo a traer porque el teatro además es una actividad que hago. No es por el dinero, es por... ¿No te estás haciendo rica, Pavo? No, la verdad que no. Al contrario, se me va plata del bondi. Pero el teatro uno lo tiene que disfrutar, lo tiene que hacer porque le gusta. Yo, ¿no? Lo quiero hacer porque me gusta. Entonces también empezar a elegir en qué proyectos te metes, ¿no? Porque uno dice, no, pero en 2 meses sale. Y no, ya la experiencia me mostró que no existe esto, no, en 2 meses sale. Y si no estás convencido, esos 2 meses los vas a sufrir como si fueran 2 años y medio. Bueno, así con todo, ¿no? O de repente ya ves que el año viene, yo vengo medio complicada con algunas cuestiones, nada, veterinarias sobre todo. Entonces digo, claro, le digo, si yo me meto en más cosas y ya me veo que el próximo mes voy a estar luchando con esto, luchando con lo otro, y no tengo tiempo para ocuparme de mi casa o de mi familia, en este caso, yo digo, no está bueno tampoco, porque lo voy a terminar sufriendo yo. Y todo eso te pasa factura, o sea, a la larga. Total. ¿No? Y además lo que decías antes de la vida freelance, como total, que está bueno poder aprovechar. Si sos freelance, no estoy aprovechando ser freelance. Tu propia regla, claro. Exactamente. Pero si no, para eso me busco trabajo de 9 a 18, que a las 18 cierro la computadora y me voy. Bueno, ¿ves? Eso, no perder el foco de por qué somos freelance o qué es lo mejor de ser freelance, que a veces no lo aprovechamos por querer hacer 20.000 millones de cosas. Y después, nada, bueno, sí tiene que ver. Una frase que le escuché a una psicóloga que dijo, no digamos tengo 1000 cosas que hacer, contémoslas, digamos, tengo 7 cosas que hacer. El 1000 cosas que hacer es un estresazo. En cambio, hoy tengo 7 cosas que hacer. Me gusta, porque es todo un mindset, ¿viste? ¿Te das cuenta? La predisposición es malísima porque 1000 cosas nunca las va a poder terminar. Y aparte somos profesionales de la lengua. Entonces, decir, yo soy la primera que te digo, tengo 1000 cosas que hacer, tengo 1.000.000 de cosas que hacer. Es un vagón, son 15 elefantes arriba de tu cabeza. En cambio, si vos te levantás o ya tenés un to-do list y decís, tengo 5 cosas que hacer hoy. Claro, está bueno eso. Pero te tiro otra que empecé a implementar hace poco. A ver. La gente que te pregunta ¿cómo estuvo tu día? Y vos empezás tipo, tuve un montón de cosas, estoy re a full con un montón de cosas, sí, como no paré un segundo. Empecé como a pararme de hacer eso y como en vez como tratar de enfocarme en las cosas como lindas que me pasaron en el día y decir tipo, tuve re buen día. Y como hacer hincapié en algo lindo, bueno, copado que me pasó. Bien. Y también creo que es como un mindset, porque si vos estás como en el mindset tipo, no paro nunca, estoy recansada, tengo 1000 cosas, es como, todo es una cagada al fin del día, ¿para qué hago lo que hago? No. Sí, está bueno eso. Entonces, nada, no sé si a alguien le van a servir nuestras reflexiones. No sé si a alguien de señoras agotadas. No sabemos. Bueno, abrimos el consultorio y salió así. Bueno, yo qué sé. Get over it. Mejor pasamos a la entrevista, que está buenísima, con Teresa Guzmán de México. Es una capa, la verdad, una genia total. Hermosa entrevista. Y hablamos un montón de cosas lindas. Go. Teresa Guzmán Divela estudió la licenciatura de Interpretación en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores de México. Su tesis fue sobre ética y códigos de conducta para intérpretes y se tituló La importancia del código personal de conducta profesional como guía ética para el intérprete de conferencias. Impartió el módulo de Ética y Práctica Profesional de la Maestría en Traducción e Interpretación de la Universidad de Anáhuac. Teresa escribió el libro Tras las huellas de una profesión, la interpretación de conferencias en México, Memoria Histórica, publicado por el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias ITIRAM. En 1988, ella creó la empresa Guzmán, Diabela y Asociados junto con su hermano y hasta el día de hoy dirige dicha empresa.
Teresa, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas. Muchas gracias. Bienvenida. No tiene nada que agradecer, muchísimas gracias. Quisiera hacer nada más una acotación a lo que acabas de decir. El libro Tras las huellas de la profesión, de una profesión, fue un libro que se escribió a partir de la historia oral de la interpretación en México. No es un libro que yo haya escrito, es un libro que se escribió rescatando justamente toda la historia oral y con el apoyo de historiadores, y yo ahí lo que hice fue coordinar todas estas sesiones en donde nos sentábamos y rescataban la historia de la interpretación. Y ese se publicó con el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, y es un libro que ha marcado, la verdad es que un antes y un después, porque no existía nada en cuanto a la historia de la interpretación en México escrito. Qué bueno, Claro, qué qué bueno, interesante. gracias por la aclaración. Aparte, qué lindo sí. hacer ese trabajo, ¿no? De ir para atrás y ver, nada, que cómo empezó todo esto, la historia de la profesión. Me encanta. Sí. Ahora sí que ir para atrás es algo que se me da, ¿no? Porque como les platiqué en algún momento, yo regresé a titularme 18 años después de que salí de la escuela. Entonces, sí, eso de ir para atrás es algo que, Bueno, en realidad, se me da de cuando en cuando. Gracias por la invitación, muchas gracias. Nada Por más quise hacer favor. ese comentario sobre el libro porque hay muchas personas que colaboraron y no fue un esfuerzo mío, sino yo nada más puse un granito de arena en todo ese esfuerzo. Hermoso, que quiero decir, te quiero contar, Teresa, que nosotros en general buscamos, ¿no?, a nuestros invitados, tenemos una persona, una stalker profesional, le decimos nosotros, pero en realidad ella anda siempre pescando gente en las redes o donde sea, y todos los días hacemos una encuesta a nuestras podcast escuchas, y la gente te ha recomendado así como, te ha tirado muchas flores. Que sos una profesora muy inspiradora, así que nada, te queremos, por eso te teníamos, digamos, como posible invitada, porque ves, leemos las encuestas, chiquis. Wow, siempre hay alguien viéndote, siempre hay alguien observando. Sí, para que sepan que leemos. Así que llegamos a vos y encontramos entrevistas y tu perfil y qué sé yo, te hicimos el stalking. Como corresponde. Así que es un placer tenerte con toda la experiencia, con todas las cosas que has hecho, que haces y que ahora nos vas a contar, obviamente. Escúchame, porque vos intérprete, nosotros sabemos que las intérpretes sobre todo se visten bien, ¿no? No como nosotras que andamos siempre medio crotas, así, con el pijama. Bueno, hoy me vestí para arriba. Al menos de la cintura para arriba. Sí. Para la cámara estamos. ¿Te pusiste pantuflas o no sos de usar pantuflas? ¿Qué onda? No, mira. A ver. En medias. Me encanta. En medias. Nos mostró las pantuflas, mucho más cómoda que eso. Mejor. Sí, es verdad. Bueno, depende de la casa y el piso, ¿no? Porque a veces los pisos es correcto. Son muy fríos. Hay que chantarle una pantuflita. Bueno. Bueno, te quería. Bueno, primera pregunta, vamos a apuntar directo a tu tesis. Esto que contaste recién, que te volviste a titularte después de trabajar, ¿cuántos años? Como muchos años. 18. Un montón. O sea, viniste con ventaja en realidad, ¿no? Al lado de tus compañeros. Ya habías estado como probando ahí un poco de qué se trataba toda la profesión. Y tu tesis se tituló La importancia del código personal de conducta profesional como guía ética para el intérprete de conferencias. Ajá. Después escribiste un capítulo, ¿no? El código personal de conducta profesional, un faro en medio de las tormentas, que fue parte de otro libro, La ética profesional de intérpretes y traductores. Digo, hago esta intro, ¿verdad? Ajá, que aquí Así está. que me gustaría que empezaras a contarnos esas ideas que tenés acerca de la ética profesional, ¿no? Contar cómo es tu enfoque, bueno, cómo lo ves, y todo esto que escribiste, investigaste, después de ver que había como cierto vacío, al menos escrito sobre el tema. Así que arrancamos así con todo. Sí, vámonos con todo. Fíjate que sí, yo tenía la ventaja al regresar a titularme en cuanto a la experiencia, pero no en cuanto a regresar a la escuela y ya sabes, ¿no? Volver a hacer pasar por todo el entramado administrativo y todo, sobre todo cuando te veían así como, y tú, a ver, ¿cómo? ¿Qué hace cuánto que ¿Cuándo fue? ¿Qué? ¿De parte de quién? No, esos a mano ya no los podemos ver, esos registros a mano. Te dicen, no, mentira. No. Mi servicio profesional estaba escrito a mano en un cuaderno y lo tuvieron que sacar ahí, ya sabes, de ultratumba.
Claro. Pero bueno, aquí lo interesante fue que justamente cuando yo regresé, yo dije, tengo que escribir algo que sea relevante. O sea, si ya tengo que pasar por este proceso y tengo ya nuevamente que pasar por tomar un seminario de titulación y cosas que ya no estaban en mi radar, eh, tengo que escribir algo que sea relevante. Y me di cuenta que en las tesis que había eran así como muy elevadas por acá o mucho glosario y no Claro, había nada sobre la ética. claro. Inicialmente me dijeron que no iba yo a tener fuentes de información, que tenía yo que traer la bibliografía porque no iba a haber de dónde. Me dijeron que cambiara el tema. Y Ah, dije, a ver, intenté cambiarlo y luego dije, a ver, ¿por qué lo tengo que cambiar? Tiene que haber de dónde, tiene que haber de dónde y si hay que hablar del tema. Y así fue como empecé, y una cuestión que yo hice fue no tanto entrar al código de conducta profesional de las asociaciones, aunque sí las usé para este ejercicio, sino meterme directamente con el profesional de la interpretación. ajá, Que bueno, hay cosas que son muy similares también al traductor, ¿no? claro, Hay muchas cosas, muchísimas, la mayoría que aplican en uno y en otro. Pero bueno, como yo era en la licenciatura de interpretación, tenía que enfocarme en la interpretación en claro. ese momento y bueno, fue lo que hice. Y me metí desde a ver qué era la ética y qué eran los códigos de ética y luego cómo surgieron, que además valga decirlo, que surgieron ya en el siglo XX, antes no existían los códigos, digamos, escritos, Claro. y fue uno de JCPenney, Ujú. justamente, empezaron por las empresas y luego de ahí permearon a las asociaciones profesionales y luego dije, bueno, ok, aquí está el del Código Mexicano de Intérpretes y el de la IC y demás, pero ¿qué pasa con el intérprete? ¿No? Claro, ¿Qué pasa con el directamente. intérprete? Porque al platicar muchas veces con la gente y yo les preguntaba, oye, ¿tú tienes un código? Me decían, sí, claro, el de mi asociación. No, 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 a ver, espérate, es que no es lo mismo. O sea, la asociación es una cosa, pero tú eres otra cosa, tú eres una persona y entonces, bueno, trae todas estas cosas en la cabeza y la forma de aterrizarlo fue dar una introducción justamente a todo lo que es la ética, que bueno, viene desde reflexiones ancestrales de Aristóteles, que consideraba la ética como buenas y malas costumbres que Ujú. rigen el actuar del ser humano, pero las costumbres, el diccionario de la Real Academia las define como cualidades e inclinaciones, es decir, es muy interesante ver que nosotros pensamos muchas veces en costumbres como nada más si te lavas los dientes a determinada hora, ¿no? Pero Rutinas. Claro, claro. sí, cosas que hacemos continuamente, pero todas estas inclinaciones, estas costumbres, luego al repetirlas se van haciendo hábitos y van permeando en tu actuar. Claro. ¿No? Y justamente eso va marcando hacia donde tú te mueves y las decisiones que tomas. Ujú. Ujú. Un elemento fundamental, perdón, Marina, un elemento fundamental que yo dije tenemos que empezar por aquí, es que el intérprete no es un intérprete que está en el éter, es un individuo, es un ser humano, y desde ese punto de vista tenemos que abordarlo. Claro, tal cual. Me gusta lo que estás diciendo, no lo había pensado de esa manera. Esto de, tenés un código de ética, sí, el de la asociación, claro, y no, y el tuyo personal, El tuyo y propio, cómo claro. trabajás vos, o las cosas que vos no negociás, o sí, o cómo te plantás ante determinada situación. Además, pienso también en intérpretes en distintos ámbitos que deben seguir. Digo, debe haber cuestiones diferentes que surgen según el ámbito donde te desenvolves, me imagino yo. Sí, Muy de interesante, una. muy interesante. Para tu tesis, recién contabas que comparaste códigos de éticas de distintas asociaciones profesionales. Sí. ¿Qué encontraste ahí en ese estudio? O sea, ¿hubo sorpresas buenas, malas, hallazgos o quizás algún hueco que pensaste acá hay que trabajarlo más o no queda tan claro? Sí, sí, mira, no quise tomar demasiados códigos porque no hubiera acabado mucho, porque lo que yo quería luego a partir de ahí era entrar al intérprete como individuo, y el Claro. individuo intérprete que yo le llamo, ¿no? Mm, Entonces, tomé solamente AIC, AIC, ATA, Najit,
y el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias. Y en aquel momento es muy interesante, intenté tomar a la OMT, a la Organización Mexicana de Traductores, y no encontré un código de la Organización Mexicana de Traductores. Y como yo les platicaba un poco en mi semblanza, recientemente estuve justamente en el grupo en que acabamos de trabajar ya el código para la OMT, y entonces es maravilloso porque es una organización que a mí me encanta, y necesitaba acabar de aterrizarlo, y en aquel momento no lo encontré. Me hubiera encantado meter aspectos de la traducción, aunque no estaba yo trabajando al traductor en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué encontré? Digo, cosas muy elementales tenían en común, ¿no? A lo mejor hablaban de que solamente tomaras asignaciones para las que estás preparado, que no tomaras 2 asignaciones al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces nos dejan en la cabina y, ay, sí, ahorita vengo, y te dejan trabajando 3 horas sola porque están dobleteando, ¿no? Entonces, tomar una sola asignación. Me di cuenta, por ejemplo, que en el caso de ahí, tenían perfectamente delimitadas las condiciones de trabajo por separado, en una cosa absolutamente por separado, pero el Colegio Mexicano de Intérpretes las mezclaba todas, las cuestiones estrictamente éticas con las condiciones de trabajo. Claro. En el caso de Nayit, pues tenía cosas muy particulares por tratarse de cuestiones que no son generales, sino mucho más puntuales en el entorno jurídico, ¿no? O de intérpretes en tribunales y demás. Entonces, en la mayoría de los principios coincidían. Respetar a lo mejor las fuentes de trabajo, que también esa es una cosa con la que nos topamos continuamente, es decir, respetar a quien te está contratando, no robarle al cliente, ¿no? Y ese tipo de cosas estaban muy alineadas, pero me di cuenta que algunos eran de pronto innecesariamente largos. Claro. Que la vaya, es tan largo que si quieres seguirlo te toma tiempo, ¿no? Demasiado como, claro. Demasiado tiempo. Y otra cosa también que me pareció muy interesante es que pues realmente en el fondo no son vinculantes. O sea, no todas las asociaciones profesionales te piden que suscribas o que de alguna manera siquiera digas que has leído el código. ¿No? Entonces, esa es una cosa muy interesante, porque yo puedo decir, sí, cómo no, yo soy miembro de tal asociación, me rijo por el código de mi asociación, y en ningún lado yo le dije a la asociación, ya lo leí y estoy de acuerdo. Claro. Eso es una buena observación. Es cierto. Es observación, entonces carece en la mayoría de los casos de una naturaleza vinculante. Claro. Pero una cosa que tiene el código es que sí, reconocemos la otredad, sabemos que hay otros practicando la misma profesión que nosotros, y también hay un cierto nivel de rendición de cuentas, aunque no haya tal cual una naturaleza esencialmente vinculante, ¿no? Entonces, ¿qué encontré? Pues que en términos generales son bastante similares. Unos dicen una cosa de una manera y otros dicen otra cosa de otra manera, y yo las tomé como base para entender qué es lo que las asociaciones decían, y de ahí pasar a ver qué es lo que los intérpretes decían. Claro, y para eso hiciste como encuesta, ¿no? Entre intérpretes. O sea, sí, preparé información. Preparé unos cuestionarios. Mi muestra fue muy chiquitita porque parte de lo que yo quería era ver qué decían los estudiantes. Claro. Y eran pocos los estudiantes que se estaban graduando del ICIT en ese momento, y yo tenía que tomar muestra del ICIT. No me permitieron tomar una muestra de otra institución. Claro. Entonces eran 15, entonces tuve que acotar miembros, intérpretes profesionales con experiencia, miembros de asociaciones profesionales, intérpretes con experiencia, no miembros de asociaciones profesionales, y los estudiantes del último cuatrimestre. Claro. Y de ahí empezar a cruzar las información. Preguntas. Y tenés, bueno, me imagino que debes conocer intérpretes de otros países, o quizás de otros países. ¿Encontrás que haya alguna diferencia en cuanto a la ética, o más o menos? Mira, más adelante, cuando participé en el libro de ética profesional y repetí el ejercicio, lo subí en un cuestionario
más a la red y ahí obtuve información de 111 personas versus las 15 que había trabajado originalmente, y ahí sí recibí respuestas pues de muchos lugares. Ajá. ¿No? Porque obviamente se fue más a la web. Y sí lo tuve que acotar también porque le puse un tiempo determinado, no podía yo dejarlo abierto indefinidamente. Y me di cuenta que pues la gente es muy curioso, porque en ambos ejercicios y además con muchos años de diferencia del 2008 al 2020, me di Claro. cuenta que la gente seguía diciendo, uno, que el código es importante. Ajá. En un 85% decían que el código era muy importante. Perdóname, en un 85 sí decían que era importante, pero solamente un 15% decía que sí tenía un código, o sea, que sí era importante y que tenía un código. Es Claro. decir, la gente tiene este concepto de que es muy importante tener un código personal, pero resulta que difícilmente nos sentamos y hacemos un ejercicio de reflexión y Ujú. decimos, ok, a ver, ¿cuáles son mis valores? Uno, dos, tres, cuatro, no importa si son 3 valores esenciales. Y luego de ahí, voy a redactar o no voy a redactar, o al menos tener 2, 3, ya sabes, Claro. ¿no? 2, 3 bullets, Lineamientos. Claro, claro. lineamientos. Entonces la gente coincide, los colegas coinciden que es importante tener un código, pero no lo tienen. Claro. Bueno, Ajá. claro. Sí, es como, está bueno lo que estás diciendo, es para reflexionar y me parece que como uno también, mientras va ejerciendo la profesión, se va encontrando con situaciones quizás en las que tranquilamente podría parar un rato, unos días o lo que sea, y agregar eso a su código, ¿no? Claro, Eh, claro, Esta claro, sería como ideal. porque además tenemos que pensar que el código es vivo. Ujú. Es Bueno, decir, la asociación profesional no puede haber redactado un código en los años 70, esto digo algo, por ejemplo, el Colegio Mexicano de Intérpretes en el 82, suponte que haya tenido su código unos cuantos años después, y ese código no puede ser en algunos aspectos totalmente vigente en el año 2022. no, totalmente, Ujú. claro, Hay, claro. hay cosas como el respeto, por ejemplo, el respeto a la fuente de contratación, quien quiera que sea, pero ya en este momento vamos a tener incluso componentes que nos ha traído la pandemia de un Ujú. trabajo remoto que ni siquiera estamos contemplando todavía. Déjate tú en los códigos, sino nosotros en nuestra práctica profesional, qué va a pasar después de la pandemia, ¿no? Exactamente. Claro, Entonces claro, ahí entonces es entra un vivo, universo nuevo. Hasta totalmente quizás nuevo. el código de ética para interpretaciones por Zoom. Y No, ahí no, no, claro, en claro, el log claro. me estabas diciendo, Teresa, que los códigos como que son, no son inamovibles, ¿no? Que a veces tenemos la idea que los códigos están escritos en piedra y que ahora, después de la pandemia, como que está todo medio en el aire, no sabemos cómo queda todo. Ajá. ¿Qué opinas de eso, de este cambio? Mira, me voy a regreso tantito. El código de alguna manera sí tiene que estar, digamos, redactado y por escrito, porque bueno, finalmente es Claro. una guía que va a marcar lo que es aceptable y no aceptable dentro de una determinada profesión. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí está redactado y tiene punto uno, dos, tres, cuatro. Aquí la cosa es que a ese dinamismo y al estar vivo, yo me refiero a que hay que estarlo revisando cada Ujú. determinado tiempo, hay que estarlo revisando. No sé, me detengo y veo si esto todavía es válido o ya no es válido. Si a lo mejor, o sea, las condiciones de trabajo no pueden estar revueltas con los lineamientos, porque a lo mejor el respeto va a estar ahí, pero a lo mejor las condiciones de trabajo ya no aplican porque ahorita vamos a enfrentar o estamos ya enfrentando una circunstancia de un trabajo a distancia que aunque existía, no tenía la proyección que está teniendo ahorita. Tal cual. Y que además exacerba una cuestión que va de la mano con la rendición de cuentas, que es el anonimato. Ujú. El intérprete, al igual que el traductor, en cierta medida, somos estos artífices anónimos. Y si tú eres muy anónimo, no rindes cuentas. Claro. ¿A quién vas a rendirle cuentas? No tienes ni siquiera un rostro. Y en el caso ahorita de la interpretación a distancia, yo creo que eso se va a exacerbar, Ujú. lo cual puede ser un riesgo desde el punto de vista que cada quien haga lo que quiera, porque al fin que ni siquiera saben quién soy, ni dónde estoy, ni de qué me Claro. contengo, ¿no?
Entonces, claro. ahí tenemos una línea que no sabemos todavía dónde nos va a llevar y que las asociaciones profesionales van a tener que hacer unas revisiones posteriores a ver si hay algo que haya que agregar. Ujú. En el caso del código de la OMT que acabamos de trabajar recientemente, justamente sí pusimos algo en cuanto a las tecnologías y en cuanto al trabajo que puede hacer en diferentes contextos, incluyendo el trabajo remoto. Ya abrimos esa puertecita, ¿no? Y sí, Pero claro. es un código muy reciente, lo acabamos, ahorita está de hecho todavía en revisión y discusión por parte de la membresía. Claro. Sí, la verdad es que los últimos 2 años con la pandemia, ustedes los intérpretes han tenido que virar así rápidamente a otra forma de trabajo. Y sí, me imagino que se va a quedar, o sea, creo que, que ya se quedó para algunos casos, y que irán viendo también, ¿no? Cómo eso va afectando a esos códigos, digamos, que están armando. Claro. Y sabes qué, Pau, tenemos un riesgo adicional y es que se ha visto a lo largo de la historia que en momentos de crisis, la gente que es bilingüe únicamente y no Ujú. tiene nada ni bien ni mal, estos que le llamamos profesionales bilingües, que es gente que tiene una formación bilingüe y una formación técnica, empieza a incursionar en la traducción y en la interpretación. Porque Ujú. dicen, híjole, me quedé sin trabajo. Bueno, Ujú. pero hablas inglés, hablas francés, ¿sabes? ¿Por qué no traduces? Y entonces tenemos tanto los traductores como los intérpretes este grupo de gente que se incorpora al mercado laboral, que no Mm. tiene una formación como intérprete o Claro. como traductor y que por ende ni siquiera quizás ha reflexionado que rige desde el punto de vista ético una actividad a la cual se está embarcando sin estar con una formación eh, Sí, sí, sí. profesional ahí. Entonces ahí tenemos un componente adicional en el mercado laboral que va a afectar a intérpretes y a traductores, subtituladores y demás en el mercado laboral per se, pero también en el entorno ético. Totalmente. Sí, sí, Es un totalmente. riesgo, finalmente es un riesgo que estamos Sí, termina además enfrentando. embarrando la cancha, como se dice acá. No, totalmente, Sí, sí. totalmente embarrando la cancha y además atomizando el mercado Ujú. y dándole todavía una estructura que, insisto, no podemos ver todavía. Estamos queriendo sacar la cabeza de la pandemia y ya nos viene otro Omicron y otra cosa y entonces no acabamos y no veremos, no lo veremos antes de un poquito tiempo. Sí, total. Y ¿sabes qué me intriga? No sé si tenés idea o se te ocurre o observaste. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos los profesionales o profesionales por ahí más novatos en cuanto a la ética, ¿no? O que por ahí no les prestamos atención. No necesariamente recién recibidos o recién empezando a trabajar. A veces uno arranca, ¿no? Aunque haya estudiado aunque se haya formado, creo que todos cometemos errores en algún momento de nuestras carreras y Ujú. capaz que tenés identificado alguno que sea común y que no nos demos cuenta. Intérpretes y traductores, ¿no? No sé. Sí, mira, hay un componente que a mí me parece muy interesante y que encontré en los diferentes códigos y habla de la dignidad de la profesión. Ujú. Em, y creo que se puede ser uno de los entornos en donde podemos cometer más errores cuando nos estamos incorporando al mercado. Y es decir, estamos tentados a decir que sí a todo. Claro. Ajá, ¿y por qué? Porque, bueno, tenemos el temor de que si no decimos que sí, entonces no vamos a poder ir teniendo una carrera, teniendo una proyección. Entonces, tendemos a decir que sí a circunstancias en las cuales en otro momento no lo aceptaríamos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo. Y aquí entran justamente los valores. Los valores personales juegan un papel fundamental en la ética. Y Claro. estos valores pueden venir tanto de la familia como de la escuela, como del entorno profesional una vez que ingresas al entorno profesional. Y en los dos primeros puede haber un componente incluso religioso, ¿no? Porque finalmente somos seres integrales. Entonces, imagínate un intérprete novata, hablo de una mujer porque particularmente es un tema que para nosotras es mucho más sensible, que llega a un evento que le dijeron que va a ser de farmacología y resulta que es de derechos de la mujer con el aborto. Vamos a Ahí va. poner un ejemplo, Ujú. ¿no?
Sí. Entonces, esta intérprete novel entra en un conflicto personal brutal porque es un tema con el cual ella definitivamente no está de acuerdo, no lo puede manejar. Eso empieza a meterle ruido en cuanto a su neutralidad en el manejo del mensaje, le puede empezar a meter ruido en cuanto a la fidelidad con el mensaje, pero y además de que está en una crisis interna brutal, Claro, porque no lo que le puede afecta, manejar, porque total. le afecta, pero no puede hacer un alto en el camino y decir, yo no soy la persona indicada para trabajar en este tema. Uh-huh. Ujú, Entonces se queda, ujú, pero empieza a distorsionar tal vez el mensaje porque no hay palabras que no se atreve ni a pronunciar. ujú. Claro. Hay conceptos que tiene tan arraigados que no los puede manejar y entonces deja de ser fiel al registro y deja de ser fiel al mensaje y entonces ahí está totalmente infringiendo cuestiones elementales de la ética como intérprete y por otro lado está eh, no siendo respetuosa y honesta consigo misma y Ujú, ahí tienes una tormenta perfecta, ¿no? claro. Ahí tendría, y hablé del aborto porque es el típico tema que así que Sí, polariza y son que temas que dificulta, ¿no? exactamente y que te pueden afectar mucho más que, no sé, alguna otra Así cosa. es. Entonces, bueno, Este, a lo mejor ahí lo que haces es que no dejas el evento tirado, pero haces un alto en el camino, hablas con tu contratante y le dices, tengo este conflicto y yo no puedo manejarlo, no soy la persona indicada. ujú, Pero eso claro. sería tanto como reconocer que llevándolo, extrapolándolo, no eres un buen intérprete, no eres capaz de tomar distancia, etcétera. Y entra, te digo, es una tormenta perfecta, ¿no? Ujú, Entonces, con tal de no decir que no, y fuiste en contra de tus valores, pero al mismo tiempo fuiste en contra de lo que tu profesión en lo más puro y elemental te demanda, ujú. y entonces faltaste a la ética por todos lados. Claro. Claro, claro, claro. Y puede ser ese tema o puede ser otro, ¿no? O Sí, puede sí, ser sí, sí. una circunstancia en donde hay mucha agresión o no sé, puede Sí. haber muchas cosas, ¿no? Que a veces son cuestiones de que con haber quizás indagado un poquito más sobre de qué iba, suponete lo que ibas a tratar, porque quizás farmacológico puede, digo para tomar tu ejemplo, ¿no? Puede ser que te sorprenda un speaker con un tema que a vos te afecta, digamos, pero capaz que con simplemente preguntar de qué iba la cuestión farmacológica, evitabas ese tema y eso a veces cuando no tenés experiencia no lo haces, no Claro, preguntas de más, decís que claro, sí, claro. O no nada, dices, Ah, ¿sabes qué? ese es un error re Sí, común, no re, preguntar de más por no quedar como como inexperto o preguntona, claro, tal molesta, cual. como claro, que sos molesta, y en claro. realidad necesitas esa información. Claro, ahora imagínate que tú pensaste que era farmacológico porque quien lo organizaba es un laboratorio y entonces Exacto, sucede que este laboratorio por alguna razón o el evento se le salió de control tal cual. con un Ujú. speaker, o sea, pueden pasar Pueden mil pasar cosas, cosas. ¿no? Pueden pasar mil cosas y ahí tú tomas la decisión y dices, ok, hago a un lado por este momento esta cuestión personal que a mí me está metiendo ruido porque debo ser eh, neutral y debo ser fiel y luego ya salgo a volver el estómago si quiero y digo que ya no puedo seguir al día siguiente, pero cumplo con esa parte. Y esas son el tipo de ponderaciones que tenemos que hacer, ¿no? Ujú. El decir, sabes que yo no soy la persona indicada porque ese trabajo de campo a mí me es muy demandante por una situación médica o física que yo tengo. Claro, claro. Ujú, Y ese es Sí, el respeto por ti mismo, que es ujú. uno de los valores esenciales, el respeto, pero también es el respeto al otro, al hablarle con honestidad, que es otro valor, y decirle yo no soy la persona indicada. sí, eso Claro, está, sí, es así. claro. Y con ejemplos incluso menos extremos, porque esto era bien tormenta lo que dijiste. Sí, por eso me, Este, me fui a un extremo así fue en muy claro, donde, muy, muy en claro. donde entra todo, ¿no? Sí, pero con ejemplos incluso más simples, ¿no? Como decir, bueno, yo no me voy a meter en este campo del que no sé nada, del que, Ah, o sea, que no me ujú, interesa o que, no ujú. sé, me da impresión, yo qué sé. Y hay Sí, gente que Claro, lo hace igual y es verdad que después sufre la producción, sufre lo que entregás, o sea, el trabajo final. Entonces, claro, no tiene sentido. claro, porque fíjate que justamente todos los códigos de las asociaciones incluyen este componente de que Ujú, únicamente debes tomar trabajos para los que estás capacitado, en combinaciones en las que estás capacitado ujú, y para lo que te has preparado.
Totalmente. ¿no? Entonces, y si lo llevamos al terreno personal, como tú bien dices, Pau, bueno, entonces yo únicamente debo tomar, y en la traducción también, ¿no? Claro. Únicamente debo tomar asignaciones para las cuales estoy preparado, en la combinación en la que soy fuerte, y habiendo, además de mi preparación previa, la preparación que me exige ese proyecto o esa encomienda particular. Totalmente. Y eso entra en el profesionalismo, ¿no? Digamos, en el bracket de profesionalismo y en el bracket de reconocer tus capacidades. Sí, sí, tal cual. Excelente ejemplo, me encantó. Teresa, yo te quiero preguntar de otro proyecto en el que trabajaste. Coordinás el programa de voluntariado en interpretación en apoyo al diplomado Primeros Auxilios Emocionales para Personas Desplazadas, Migrantes y Refugiadas. ¿Qué nos puedes contar? ¿De qué se trata ese proyecto? Mira, este es un proyecto de un diplomado que, ya dijiste el nombre, justamente trabaja con profesionales y capacita a profesionales, tanto de albergues como de universidades, como de la sociedad civil, colectivos, y los capacita justamente para su trabajo con personas migrantes desplazadas y refugiadas. Llevamos ya 4 años, este va a ser el 4.º año porque el 2022 ya nos llamaron para nuevamente, el primer año fue presencial y los 2 siguientes se nos vino la pandemia y entonces ha sido a distancia. Lo interesante aquí es que, bueno, por un lado es una oportunidad de retribuir, que me parece algo en lo personal, que es algo fundamental, incluso desde el punto de vista de los valores personales, el retribuir y la generosidad a través de lo que tú sabes y de lo que tú tienes. Y entonces lo que nosotros hacemos es que hacemos un trabajo pro bono como intérpretes, básicamente al inglés. Y lo interesante es que después del primer año, en donde trabajamos solamente 12 sesiones, porque es un diplomado largo, ahorita estamos trabajando 37, 38 sesiones del diplomado. Este diplomado que se imparte en español se proyectó brutalmente. Primero se proyectó a Estados Unidos, lógicamente, porque se imparte en español y antes no había una versión en inglés. Y este año, según nos comentaban, tuvimos la junta hace un par de semanas, hay instituciones en África ya interesadas en tomar parte del diplomado. ¡Qué bueno! Wow. Y este año va a ser además muy importante porque con el conflicto que tenemos ahorita entre Rusia y Ucrania, hay un gran trabajo que se está haciendo no solamente en esa región, sino el impacto que eso va a tener más allá de, en el caso de Latinoamérica, todos estos flujos migratorios que tenemos que requieren de servicios, de apoyos emocionales, de apoyos legales, de apoyos de un sinnúmero de cosas. Las migraciones, va a ser interesante si África participa, porque estos flujos migratorios también que hay de África. Total. Entonces, justamente es capacitar a todas estas personas que trabajan con los migrantes, con los refugiados y con los desplazados para darles todo el apoyo que necesitan. Y en muchas ocasiones son instituciones que no tienen presupuestos importantes y que, por tanto, hacen un trabajo colosal con los recursos que tiene. Entonces, ahorita, el año pasado tuvimos un pool de 22 intérpretes trabajando en el proyecto y vamos a ver este año qué hacemos. Ya con el programa armaremos justamente el equipo, pero es muy, muy gratificante ver a los colegas dispuestos, levantando la mano, aunque te digan yo te puedo apoyar en una sesión, con eso es más que suficiente y es parte de este yo doy, recibo, o de lo que recibí, contribuyo. Y a mí me parece que si hablamos del ser humano, del intérprete individuo pleno, que desde el punto de vista ético y busca o debe buscar el bien, digamos, el bien y a través del bien el fin último, que es la felicidad, y la felicidad no como alegría de globos, sino la felicidad última y plena, pues creo que estamos haciendo un trabajo que tiene un espíritu ético profundo.
Hermoso, me encanta, es hermoso. Después te voy a pedir si hay alguna página o algo que la gente que está escuchando este episodio pueda visitar y enterarse un poquito más de qué va el Sí, voluntariado o quién puede sí, participar, lo que sea. puedo hacértelo llegar. Sí. Nosotros no organizamos el diplomado, nosotros solamente No, bueno, pero somos la voz, y además es muy lindo porque siempre dicen esta sesión la va a interpretar tal y tal, entonces de alguna manera ellos te nos dan dan a el lugar. nosotros, pues Ujú. nos dan un lugar que en la mayoría de los entornos ni los intérpretes ni los traductores tenemos, porque trabajamos eh, y ahorita a distancia, pues mucho más, como decía yo, en el anonimato, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta, Teresa. Bueno, te quiero contar que en esta cuarta temporada de nuestro podcast tenemos una pregunta especial al final de cada entrevista, ¿viste? Ajá. O sea, en general son preguntas especiales. Hemos tenido ciencia ficción, un poco así, fantasía por decir. Este año nos toca algo reflexivo, nostálgico. Creo que se te va a dar muy bien la pregunta. Veo que tu perfil ya... No hay respuestas correctas igual, ¿no? Va en cada persona, esto es muy personal. Claro, Y claro. la pregunta te la hace Marina porque le pone un tono de suspenso que creo que se te van a salir las medias. Te dejo con ella. La pregunta dice, el camino profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste? Chan. Ah, tangatán, tan. Bueno, yo creo que yo tuve dos momentos en donde debí tomar decisiones importantes. Uno más de vida y de muerte que otro. El Ajá. primero fue el momento en que yo tuve que tomar una decisión. Mi empresa estaba creciendo mucho y tuve que tomar una decisión en cuanto a mi balance de vida y sobre todo a la presencia con mis hijos. Ujú. Y yo ahí tomé la decisión que para mí y para mi balance de vida era muy importante estar con mis hijos, encontrar mucho más el equilibrio en ese sentido y eh, reduje la velocidad de crecimiento de la empresa en un acto completa, totalmente reflexiva y voluntaria. Bien, Em, Mi objetivo era criar gente de bien y no podía yo hacerlo en ausencia. claro. Entonces, creo que lo logré. Bien. Eh, Bien. y fue esa decisión de balance de vida. Y después otro punto, un punto de inflexión brutal en mi vida fue, yo tuve 2 diagnósticos de cáncer Uf. y cada uno de ellos me retiró, por supuesto, de la práctica profesional. Ujú. Me sentó de golpe, tuve que poner en pausa muchas cosas y obviamente es un momento de ponderación. Claro. Entonces, me di cuenta de varias cosas. Por un lado, de la generosidad de nuestra profesión, Ujú. tanto de la interpretación como de la traducción, porque son generosas, porque nos permiten de pronto hacer pausas y poder Es regresar. cierto. Ujú. De la generosidad de algunos de mis colegas, porque yo regresé a trabajar gracias a que un colega amigo muy querido me llamó y me dijo, Tere, tengo un evento, son 2 horas, sí puedes, vamos juntos, son 2 horas, sí puedes, vamos. Y me sacó de mi casa. Ujú. Bien, Me bien por sacó de mi, ese colega. sí, me sacó de mi casa y regresé a la cabina. Físicamente no estaba yo en mi mejor momento, pero me di cuenta de lo viva que me hacía sentir estar ahí nuevamente, ¿no? Claro. Entonces, sí son momentos en donde sí hay que ponderar que lo que tú decías, Pau, qué negocias y qué no negocias, Ujú. qué estás dispuesto, qué línea estás dispuesta a cruzar y qué línea dices, yo no voy a cruzar esta línea porque no solamente es mi salud profesional y emocional, es mi salud física. Y los Ujú. intérpretes y los traductores muchas veces sacrificamos Muchas veces muchísimas sacrificamos. veces Estoy nuestra abriendo salud los ojos. física. Sí, sí. Sí, Sí. estás abriendo los ojos. Los intérpretes aceptamos jornadas, igual que los traductores. Los traductores trabajamos, porque yo también traduzco, trabajamos de noche, trabajamos hasta que la espalda y el trasero y las piernas no dan más y Y los dedos se nos entumen, los los ojos ojitos están rojos sí. Ujú. y nos llevamos al extremo.
y los intérpretes también muchas veces aceptamos circunstancias que no debiéramos desde el punto de vista ético y de nuestra dignidad y respeto por nosotros mismos. Tal cual. Entonces, esa es parte de la reflexión que va muy de la mano con todo lo que hemos estado platicando, pero con la que yo me confronté y yo dije, a ver, si yo quiero poder seguir trabajando en esto que tanto amo, tengo que estar bien, tengo que estar sana y tengo que poder, primero que nada, seguir viva. Total. Y para eso tengo que hacer este paso 1, 2, 3 y entonces seguir adelante con mi profesión a la que tanto amo, pero poner límites. Total, me encanta lo que decís. Si no pongo límites, solamente pues mi salud más tarde que temprano lo va a resentir. Uh-huh. También mi salud emocional, por supuesto, y mi sueño y todo, pero si lo vemos como seres integrales, el individuo intérprete o el individuo traductor, y somos seres integrales, nuestra salud emocional, nuestra salud física y nuestra salud profesional van totalmente de la mano. Uh-huh. Hermoso mensaje, sí. Tomemos nota, por favor, todos. Señores, señoras. Por favor, atención por acá. Qué lindo, knock. Sí, la verdad que está bueno. Y está re bueno que digas lo de la generosidad de la profesión también, en el sentido de los colegas, ¿no? Digo, porque está bueno también esto de generar vínculos que van más allá de compartir la cabina y nada más, ¿no? O sea, esto es más humano, ¿no? Y ustedes laburan muy solos también. Nosotros, bueno, quizás te acompaña alguien en la cabina, pero lo que tienen nuestras profesiones es que siempre estamos medio solos, hago comillas en el aire. Claro. Es mi voz sola y es tu pluma o tu teclado solo, ¿no? En general sí, es así. Uno busca las relaciones, digo, de alguna manera, qué sé yo, no sé, un equipo de consulta o trabajás con otra gente, generalmente virtual, nosotras también. Pero es difícil, digo, es una profesión medio solitaria en su mayoría. Así que está re bueno lo que contás. Nada más déjame cerrar, por eso también es tan importante hacer esas reflexiones personales. Uh-huh. Decidir cuáles son nuestros valores personales, decidir qué hacemos y qué no hacemos y por qué lo hacemos. Claro. Y una pregunta que es esencial, ¿qué quiero? Hermosa. ¿Qué quiero con todo esto? ¿Qué pretendo? ¿Cuál es mi fin último? Uh-huh. Y si respondes eso, ya está. Ya. Lo colgás en un cartelito. Es que todo se alinea. Todo se alinea, pero implica hacer un alto en el camino y reflexionar. Sí. Dejar la inmediatez y reflexionar. Sí. No dejarte pasar por encima por todo el ajetreo diario. Eso sería parte del llamado, ¿no? Hagamos altos en el camino, reflexionemos, ponderemos, preguntémonos, cuestionémonos. ¿Quiero estar en esta asociación profesional? ¿Quiero estar en esta profesión? Uh-huh. ¿Quiero estar en esto? ¿O no tiene una lógica para lo que yo quiero realmente para mi vida? Perfecto. Nos quedamos con esta reflexión, Tere. Hermoso. Muchísimas gracias. Mil gracias. Hermosa entrevista, nos encantó conocerte y creo que le va a gustar a mucha gente. Tenían razón los que recomendaron a Tere, gracias. Gracias. Me encanta estar con ustedes, me encanta su energía, me encanta que abran voz justamente para tantas personas que aportamos de una forma o de otra a la profesión. Y la verdad es que las abrazo desde aquí y muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y con toda su audiencia. Ay, qué hermosa. Gracias, Mil gracias. Besos. Besos a las dos. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa. Los invitamos a escuchar al traductor karaoke. Generous deadlines and clear instructions, good and fair rates and no other deductions, a style and glossary that's short and sweet. These are a few of my favorite things. Straight up Word files with no formatting frenzy, clients that pay without driving me crazy, projects that are in my specialty field. These are a few of my favorite things.
Many repetitions, but client pays full price. Feedback that's helpful, thoughtful and precise. Clients that understand what translation is. These are a few of my favorite things. When the file's corrupt, when the deadlines rush, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas, patrocinado por nuestro amigo fiel, MemoQ. Si sos tan fan de MemoQ como nosotras, aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas. Anota este código, CAM-pantuflas45. Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página, en _delmediopantuflas.com, y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcast. Prohibida su reproducción en la Argentina, en Los Ángeles, Buenos Aires, Pantuflas al virus.